Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de una influyente dinastía indígena del norte de Ecuador durante la época virreinal. Hablamos de la familia Ango de Otavalo. Tenemos aquí un informe histórico muy detallado, basado en archivos, en estudios académicos, para ver quiénes eran estos líderes. Exacto. ¿Y qué poder real llegaron a tener? Para situarnos un poco, Ango significaba señor, ¿no? Ujú. O cacique principal. Eso es. Y Otavalango era como el líder étnico supremo, digamos. Vale. Pues nuestra idea hoy es desentrañar un poco esa relación que tuvieron con la corona española, sus funciones, el poder que ejercieron, sus Y propiedades. su genealogía, que es fascinante y se extiende durante siglos. Pues vamos a ello. Empecemos por esa relación con la corona, que has dicho que era compleja. Sí, bastante. A ver, don Alonso Otavalo Ango, que fue el primer cacique en tiempos de la conquista. Ajá. Fue reconocido por los españoles, pero también lo miraban con cierto recelo. Fíjate que hasta le implicaron en supuestas conspiraciones por allá por 1536, 1547. O sea que no era una relación fácil desde el principio. No, no. Pero lo interesante es cómo la corona, bueno, decidió integrarlos, se les reconoció como nobles indígenas, les permitían usar el don, que no era poco, Claro. y lo más importante, creo yo, es que se confirmó su cacicazgo como hereditario. Y esto por cédulas reales en 1586 y 1587. O sea, con todas las de la ley virreinal. Exacto. No les dieron títulos como conde o marqués, pero ese estatus de cacique principal, hereditario y perpetuo, garantizado por el rey, esa era su fuente de poder legal y de dignidad dentro del sistema. No era una simple sumisión, entonces. Para nada. Era una forma de asegurar su posición usando las propias herramientas del imperio, digamos. Entiendo. Los demás adoptaron apellidos españoles, ¿no? No, como Salazar, Cabezas Sí. y parece que también emblemas heráldicos. Hay un caso muy curioso en el siglo XVIII. Así. Sí, un tal don Sebastián Cabezas Ango exigía que le trataran como apú, como soberano, y reivindicaba ascendencia inca, nada menos. Caray, eso es ambición. Y demuestra que conocían el sistema y no dudaban en usarlo. Hay constancia de que algunos viajaron hasta España. ¿A España? Sí, sí, para litigar, para defender sus derechos ante el Consejo de Indias. Imagínate lo que eso suponía, la determinación, los recursos y el conocimiento de cómo funcionaba todo aquello. Uf, desde luego. Viajar hasta España para pleitear, eso sí que da una idea de su alcance. Y bueno, volviendo a su rol allí, en Otavalo, ¿cuál era su función principal? Eran figuras clave, hacían de gobernadores de naturales. Eran el puente indispensable entre su gente y la administración virreinal. ¿Y eso qué implicaba en el día a día? Pues mira, tenían funciones políticas, liderazgo local, alianzas, también administrativas, recaudar los tributos, que era crucial, y organizar la mita. La mita, ese sistema de trabajo forzado. Exacto, fundamental para la economía virreinal. De hecho, fíjate, hay un registro de una cacica en 1694 reclamando pagos pendientes por 100 mitallos que ella había aportado. 100 mitallos, no está mal. Y también ejercían justicia menor, resolvían disputas locales. Entiendo, eran como la voz de su pueblo ante las autoridades, ¿no? Defendiendo derechos, negociando en las reducciones. Eso es, esas reubicaciones forzosas de población. Y claro, representaban a la comunidad en actos oficiales, ceremonias. Y has dicho que su papel recaudando tributos era vital. Tan vital que, si por alguna razón los suspendían del cargo, a menudo tenían que volver a ponerlos rápidamente. Es que sin ellos, el sistema local se resentía mucho. Era una posición compleja, claro. Servían a dos amos, en cierto modo. Y ejercieron un poder muy real, muy tangible. Los llamaban reyes chiquitos, ¿no? Sí, a veces. Controlaban territorios, se expandieron, se unieron dinásticamente con otras familias importantes, como los Puento de Cayambe. O sea, estrategias matrimoniales también. Claro. Y tenían recursos propios exclusivos, como una fuente de pescado llamada Atalmuet en la laguna de San Pablo. Qué curioso. Y tierras, muchas tierras. Estancias como Peguche, Colimbuela, ganado. Incluso casas en Quito, has dicho antes. Sí, eso demuestra que su influencia no era solo local. Totalmente. Y todo esto dibuja una red de poder, ¿no? Matrimonios estratégicos no solo con nobles indígenas,
sino también con españoles o mestizos. Exacto, eso les daba acceso, influencia en distintos círculos y tenían una gran autoridad sobre la población indígena, basada en la tradición, en ese papel de protectores. Aunque no sin roces, imagino. Mencionaste antes acusaciones de altivez. Claro, no todo era fácil, hubo tensiones, acusaciones, era un equilibrio delicado. Pero fíjate en su capacidad para sobrevivir a todo. Pleitos por la sucesión, acusaciones, incluso destierros. Como el de don Justo Alejandro Ango. Ese mismo demuestra una habilidad política y una resiliencia, bueno, notables. Y todo esto se apoyaba en un patrimonio considerable. Sí, tierras ancestrales que consiguieron legalizar después de las reducciones, estancias que obtuvieron por concesión real o comprándolas, las casas en Quito. Y todo bien documentado, supongo. Sí, en testamentos, en títulos oficiales. Tenemos, por ejemplo, el testamento de don Alonso Maldonado Ango, de 1609, que es muy detallado. ¿Y la genealogía? ¿Se mantuvo la línea? Sí, aunque es compleja, pero hay una continuidad asombrosa, desde aquel don Alonso Otavalo Ango de los años 1530, pasando por figuras clave como don Alonso Maldonado Ango el Viejo, o ese don Sebastián Cabezas Ango que unió Otavalo y Cayambe en el 18. Hasta que llega la independencia, claro. ¿Qué pasó entonces? Pues ahí cambia todo, lógicamente. Llega la República, se abolen los títulos nobiliarios, los cacicazgos hereditarios, esa figura oficial del cacique desaparece. Se desmantela la estructura virreinal. Exacto, pero el linaje no se borra del mapa, persiste. ¿Cómo? Pues simbólicamente en apellidos que aún hoy son comunes por allí, como Anrango o Cacuango, y sobre todo en la memoria histórica de la zona. Entonces, para ir cerrando, la historia de los Anango es un ejemplo muy claro de cómo la nobleza indígena andina, bueno, no fue un sujeto pasivo. Para nada. Supieron moverse dentro del sistema virreinal, adaptarse, negociar y mantener un poder importante durante siglos. Exacto. Entender a estas élites su capacidad de acción complica esas visiones simplistas de solo sumisión o solo resistencia. Vemos negociación, vemos adaptación, vemos cómo ejercieron poder dentro de las estructuras que les impusieron. Y nos deja una pregunta interesante, ¿no? Pues sí, ¿cómo pudo influir toda esa larga historia del liderazgo indígena en la forma en que se entiende la identidad y la política en esa región? Incluso hoy en día. Exacto. Una pregunta que, bueno, da para seguir explorando.